La leyenda del Cipitío, el niño eterno. Es descrito como un niño de 10 años de edad, pequeño y barrigón, con un enorme sombrero en su cabeza. Le gusta comer ceniza o guineos majonchos y puede viajar de un lugar a otro con sus poderes mágicos. De acuerdo a la leyenda, los niños y las niñas son los únicos que pueden ver al Cipitío. Es el hijo de 10 años de la ciguanaba, el niño abandonado a su suerte por su madre, que come ceniza de las cocinas de leña, lo que le ha provocado una gran barriga. Bienvenidos nocturnos a este Viernes de Leyenda, capítulo 9, en el cual hablaremos de un ser muy famoso en El Salvador, en Guatemala y en el sur de México. Estamos hablando de El Cipitío. Vamos a ver sus orígenes, vamos a ver de dónde proviene este ser y en realidad si es bueno o es malo, ya que esa es la gran pregunta que hoy todos nos hacemos. Por lo tanto, acomódense, que esto es Viernes de Leyenda y hoy te traemos la leyenda de El Cipitío. Bienvenidos. Mitos y leyendas. Personajes que acechan en los diferentes países. Prepárate para escuchar las mejores leyendas urbanas. Esto es Viernes de Leyenda y hoy te traemos una leyenda que en realidad encierra mucho misterio nocturnos. Y algo que a mí en verdad me desconcierta es que muchas personas piensan que el cipitío es bueno o inofensivo. De hecho, su propia leyenda lo dice. Pero al terminar de contar su origen y su historia, vamos nuevamente a contar un relato que ya anteriormente lo subimos en el canal con respecto al cipitío y que a lo mejor nos diga lo contrario. A continuación, les dejo un comercial que pasaba en mi país con respecto al cipitío. Ser niño por siempre. Esa fue su maldición. Y deambuló por las veredas molestando a las muchachas. En la soledad de los ríos se alimentó con cenizas y sus manos se llenaron de tile mientras cargaba el peso de las piedras y los racimos de guineo. Sus pequeños pasos lo llevaron a explorar los rincones más escondidos de la imaginación, haciendo humano lo que nació como un mito, y el mito en el niño que todos los salvadoreños llevamos dentro. El Cipitío. Muy bien nocturnos, ese fue el comercial en el cual nos presentaban una de las leyendas del Salvador, así que espero les haya gustado. Ahora pasamos a sus orígenes. Deambula por las casas buscando ceniza en las cocinas y deja unas pequeñas huellas que confunden a quien quiera seguirlas, pues tiene los pies colocados al revés y apuntan en la dirección de donde vino, no hacia dónde va. Y al seguir las huellas, se llega al lugar desde donde partió y nunca al destino. Es pequeño y barrigón, usa pantalones cortos y camisa amplia de manta cruda, es decir, blanca y amarillenta, que siempre está sucia. Coronando su cabeza, lleva puesto un característico y enorme sombrero de paja, de ala ancha y punta larga que lo protege del sol. A veces se lo representa con caites de cuero o descalzo, cuando deja sus pequeñas huellas en la ceniza. A diferencia de su peligrosa y malvada madre, el cipitío es totalmente inofensivo, pero es muy travieso y burlón. Se esconde en los matorrales para poder molestar a las chicas bonitas que pasan por los caminos y entonces les dice piropos, les tira piedritas o flores. Se ríe burlonamente, pero no con espeluznantes y enloquecidas carcajadas
como su madre, sino con risa de niño, pero no se deja ver, a pesar de su enorme sombrero y barriga. Dicen que solo los niños lo pueden ver, pero al pasar, pues nunca se detiene a jugar con ellos. Solo gusta hacer bromas, reírse y burlarse de todos. A las chicas bonitas las molesta, pero a veces alguna le gusta un poco más que las demás y la persigue con las mismas bromas por todos lados. Existe una forma de alejarlo que explicaremos a continuación. Aunque no es especialmente dañino ni peligroso, el cipitío puede ser muy molesto para una muchacha que es objeto de hostigamientos y requiebros amorosos. Por eso, se dice que para alejarlo, la chica en cuestión debe ir a sentarse a la taza de un inodoro con un bocadillo y comérselo, mientras permanece sentada como si estuviera haciendo sus necesidades. Este mal hábito es aborrecido por el personaje, quien asqueado se aleja de la víctima dejándola en paz. Muy bien, nocturnos. Como lo mencionaba anteriormente, incluso su leyenda nos dice que el cipitío es inofensivo, pero al final vamos a descubrir también de que a lo mejor no lo es, porque incluso más adelante en el canal voy a contarles un relato que me ha contado un amigo que también es del cipitío, y créanme que no tiene un final feliz. Así que hay que también tener cuidado con este espíritu, porque a lo mejor no es lo que la gente cuenta. Algo bien curioso también del cipitío es sus pies al revés. Que es decir, si ustedes lo van persiguiendo, es decir, él no va para allá, sino él incluso llegó hasta donde nosotros partimos quizás. Es decir, el destino es allá, pero nosotros estamos hasta de donde él partió. Es como complicado entenderlo. Si se intenta atraparlo, tiene el poder de transportarse de un lugar a otro, desapareciendo de pronto y dejando totalmente confundidos a sus perseguidores. Además de ceniza, se dice que come con extremo deleite un tipo de guineo llamado majoncho, que es una especie de banano pequeño y de un sabor peculiar. El cipitío es un ser propio del folclore salvadoreño, guatemalteco y mexicano. La leyenda ha evolucionado de generación en generación, adaptando elementos de la misma para no perder vigencia, aunque en el fondo conserva su esencia original. El nombre proviene del náhuatl cipit, que significa niño, de donde proviene la palabra cipote, utilizada para nombrar a los infantes en El Salvador, o también podría derivar del náhuatl cipilt, que significa niño, desmedrado. Entonces, nocturnos, como les decía, llena bastante de curiosidad la característica del cipitío. Y quiero también contarles que anteriormente, ya muchos años atrás, mi tío Fermín contaba que donde había una molienda de caña de azúcar, por las noches llegaba el cipitío, porque al siguiente día aparecían los rastros de que había llegado a comer ceniza. Aún recuerdo que él contaba esto. Y también, aún no hemos dicho del por qué se quedó niño, pero quiero adelantar algo, porque a lo mejor la leyenda no lo mencione. Pero una de las cosas que se dice es que se quedó niño por desobediente. Y en este momento, nocturnos, vamos a contar la historia del cipitío. Es decir, vamos a contar exactamente de dónde proviene. La historia del cipitío. Su nombre era Cipit. Era el hijo de Sihuehuet y Jeisun, hijo de Tlaloc,
pero su madre nunca cuidó de él y se dedicó a la vida licenciosa, por lo que fue castigada. Debido a esa mala vida y sus acciones, a ser la ciguanaba, terror de los hombres infieles o mujeriegos, y como daño colateral, su hijo recibió parte del castigo, pero en forma diferente, pues no hace daño a nadie y no asusta, al contrario de su madre. De acuerdo con otra versión de la leyenda, Cipit nació de la relación que tuvo su madre, la diosa lunar Siwet o Siwet, con el dios lucero de la mañana, cometiendo un acto de traición al dios Sol, que era su esposo. Y por esta razón, el dios de dioses, Tlaloc, condenó tanto a la madre como al hijo. En ambas versiones, Cipit queda condenado a ser un eterno niño de 10 años, que se dedica a molestar y a burlarse de los demás, sin provocar daño alguno. El cipitío es una figura mítica, especialmente en El Salvador. Sin embargo, tiene relevancia también en el resto de Centroamérica y en México. Su leyenda ha evolucionado a través del tiempo. Muchos elementos característicos y atributos se han ido adaptando al punto de que se mantiene vigente con los tiempos, aunque en el fondo conserva su esencia ancestral. ¿Cuáles son las costumbres del cipitío? Frecuenta los trapiches de las moliendas de caña, le gusta comer y bañarse con cenizas, visita los ríos y es un eterno enamorado de las muchachas, a las que constantemente espía. Silba o arroja piedritas y flores. Su alimentación está basada en cenizas y guineos. Además, la mitología cuscatleca, es decir, la mitología salvadoreña, lo ubica en el departamento de San Vicente, aunque puede teletransportarse con facilidad. Vuelos nocturnos, como ya lo mencionaba, y lo decía también el tío Fermín, que el cipitío visita las moliendas, es decir, de caña de azúcar, donde se genera la miel de panela y todo esto, y que allá amanecían los rastros de que el cipitío había andado ahí comiendo ceniza. Igual también acá, recalcando, es un niño pequeño, barrigón, con un gran sombrero, los pies para atrás, y especialmente enamora a las muchachas cuando están en los ríos, les tira piedritas y se escuchan sus risas, unas risas como burlonas. Yo creo que si yo escuchara esto también me diera mucho miedo. Ahora en este momento nocturnos vamos a pasar a lo que es el relato. El relato que les mencionaba de una señora que tenía 2 niñas y un bebé. Ya los que lo han escuchado saben de qué relato estoy hablando. Así que sin más, aquí se los dejo. Pongan mucha atención al relato que les voy a contar, porque este me lo contó un compañero de escuela llamado Oscar. De hecho, Oscar me contó también el relato de los gritos del diablo. Por lo tanto, prepárense para lo que van a escuchar. Esta era una señora que vivía en el campo. No muy lejos de su casa había un río, quizás a unos 50 o 60 metros de ahí. Y para llegar al río debía bajar por unos caminos o veredas. Aquella señora tenía 2 niñas de 7 y 9 años de edad. También tenía un bebé de un poco más de un mes de nacido. Ella vivía nada más con sus 2 hijas y su bebé en aquella casa. Y las casas de los vecinos estaban bastante retiradas. Una mañana la señora pudo notar que tenía mucha ropa acumulada y debía ir a lavar. Le dijo a sus 2 pequeñas: niñas, por lo visto, debemos ir al río. Y dijo:
Vamos a aprovechar que el bebé aún sigue despierto. Apurémonos, démonos prisa. Pero mientras estaban preparando la ropa, aquel bebé se durmió. La señora no lo podía creer y dijo: no puede ser. El bebé se ha dormido y mi idea era que mientras estuviéramos lavando, una de las niñas lo cuidara. ¿Y ahora cómo hago? No me lo puedo llevar así para el río. Ella pensó: a lo mejor lo puedo dejar en la hamaca del corredor, durmiendo. Y si al caso escucho que llora, lo puedo venir a traer o mando a las niñas. Entonces, prepararon la ropa y comenzaron a bajar aquellos caminos, dejando al bebé dormido en aquella hamaca en el corredor. La señora iba muy confiada, debido a que casi no recibía visitas. De hecho, era raro que alguien pasara cerca de aquella casa. Por lo tanto, se dijo: todo estará bien. Allá estaba en el río lavando, cuando de repente la señora escuchó los llantos de su bebé allá a lo lejos. Pudo escuchar cómo aquel niño lloraba y lloraba allá en la casa. La señora dijo: no puede ser, ya despertó. Le dijo a sus dos pequeñas: niñas, quédense acá, voy a ir a traer al bebé, por lo visto ya se despertó. Y la señora comenzó a subir por aquel camino desde el río a su casa, dejando a sus dos pequeñas allá en el río lavando. Cuando llegó a la casa, la señora se llevó una gran sorpresa, porque aquel niño ya no estaba en la hamaca en el corredor. Pero lo más extraño era que ella todavía podía escuchar los llantos del bebé, pero no lograba saber de dónde venían. Muy preocupada, nerviosa, comenzó a rodear aquella casa, escuchando aquellos llantos de aquel bebé que no cesaban. Pero de un momento a otro, aquellos llantos cesaron y ya no se escucharon más. La señora se preocupó aún más y más nerviosa. Lo buscaba por todos lados, atrás de la casa, adentro, quizás en los alrededores, en el monte, y aquel niño no aparecía. Después de rodear la casa una vez más, la señora se llevó una gran sorpresa cuando llegó al corredor. Resulta que en medio del corredor estaba un niño parado, más o menos a unos 10 metros donde estaba ella. Aquel niño tenía un gran sombrero, un charro enorme, todo de blanco, una gran panza, pero había un detalle que a la señora le preocupaba más incluso. Aquel niño de más o menos 1 metro de altura tenía los pies para atrás, al revés. La señora se quedó fría, paralizada cuando vio a aquel pequeñito, aquel niño con el gran sombrero parado allá. Y lo peor era que tenía una cara malévola, una cara horrible. La señora le preguntó: ¿dónde está mi bebé? Y aquel niño solamente sonreía. Nuevamente la señora le volvió a preguntar: ¿dónde está mi bebé, te digo? Y aquel niño seguía sonriendo con aquella risa malévola. Por tercera vez la señora le volvió a preguntar con aquellos gritos desgarradores: ¿dónde está mi bebé? Te digo, ¿dónde está? Dime, respóndeme. Para que, con una voz bastante tenebrosa, aquel niño le respondió: me lo comí, me lo comí. La señora no se lo podía creer, y esto incluso hizo que le preguntara por una 4ª vez que si dónde estaba su bebé. Y nuevamente le volvió a responder:
me lo comí, me lo comí. Y se reía y se carcajeaba. Después de un rato de estarlo interrogando, la señora vio hacia los cuartones o vigas que tiene el corredor del techo y pudo ver cómo estaban las tripas u órganos de su bebé colgando de allá de los cuartones del tejado. Ella no se lo podía creer. Rápidamente se le llenaron sus ojos de lágrimas y aquel niño seguía parado ahí con aquella cara malévola. Entonces ella salió corriendo hacia el río a traer a sus niñas, a avisarles, a decirles lo que estaba pasando. Pero cuando llegó al río, la señora se llevó una gran sorpresa. Resulta que sus 2 niñas ya no estaban. Aquel lugar estaba solo. Pero, ¿por qué no las encontró ya en aquel lugar? Resulta que a sus 2 niñas, la ciguanaba se las había llevado. Aquella mujer, aquel espíritu que ronda en los ríos y barrancos. La señora se quedó sola en un mismo día, sin hijos. La ciguanaba es la madre de aquel niño del sombrero llamado el Cipitío, que son muchos los relatos que se cuentan de este. Por lo tanto, nocturnos, hay que tener cuidado y no dejar nunca solos a nuestros niños, a nuestros bebés, porque no sabemos la clase de espíritus o seres que rondan en los alrededores, y no importa la hora, no importa el lugar. A cualquier hora, a los pequeños los acechan. Tengan cuidado si ustedes tienen pequeños, tienen hijos o hermanitos menores. Nunca los dejen solos, porque no sabemos lo que les puede pasar. Un relato con un final trágico. Lastimosamente, en este relato y en uno que contaré más adelante en el canal, queda demostrado que a lo mejor el Cipitío no es lo que cuentan, que puede ser malvado, que a lo mejor come incluso niños, porque algo que me desconcertó bastante, este relato me lo contó un compañero del bachillerato, pero hace un par de meses atrás, una señora también de El Salvador contó un relato muy pero muy similar también del Cipitío, en el cual me lo presentaba como un espíritu malo y con la misma con lo mismo que hizo en este relato de comer niños, también en el relato de esa señora. Así que yo con eso corroboré de que en realidad el Cipitío a lo mejor no es bueno y sería mejor no confiarse. También, antes de comenzar con ese viernes de leyenda, platicaba con otra señora y ella de una también comentó de sus orígenes, que a pesar de que aquí en la leyenda nos cuenta de que el Cipitío obtuvo su maldición a quedar como niño para siempre por su madre, pero esta señora me comentaba también que el Cipitío se quedó así, fue castigado por ser desobediente. Así que lo dejo también a criterio de ustedes, nocturnos. Si ustedes se habían escuchado esta leyenda, que dejen sus comentarios qué piensan de esta, porque en realidad yo creo que es bastante curioso o curiosas las versiones que se tienen de este. Sin más, nocturnos, me despido. Gracias por acompañarme en este Viernes de Leyenda, capítulo 9. No olviden que si tienen un relato lo pueden enviar al correo electrónico o dejarlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo.